Mi nombre es Fabricio, como dije. Vamos a compartir un poco sobre el establecimiento del cultivo de ajonjolí, sin antes no dejar de mencionar la importancia que tienen los cultivos de oleaginosas. ¿Vale? Como decimos, las oleaginosas pues, son plantas fundamentales en la cultura a nivel mundial, en la economía, en la industria y el comercio. Constituye uno de los grandes grupos de cultivos de mayor producción, investigación, experimentación y comercialización. Las oleaginosas son indispensables en la alimentación y como materia prima para la industria aceitera, la alimentación animal, así como la fabricación de productos no comestibles. En este caso me refiero a cosméticos y hoy en día a los biocombustibles. La industria aceitera o oleaginosa en Nicaragua está conformada por 5 empresas: Agrosa, Chamorro, Aceitera Corona, Aceitera Real y una pequeña que es El Chilamatillo. Entre estas 5 aglutinan alrededor de 13.000 a 14.000 hectáreas en producción, sin incluir pues, la área de maní. Los cultivos de la oleaginosa en Nicaragua, para su industrialización, conocemos que hay mucha capacidad instalada, subutilizada por falta de materia prima. Esta maquinaria instalada quedó de los años 80, cuando se procesaban más o menos 200.000 manzanas de algodón. Quedaron estas máquinas y algunas ciertas remodelaciones que se le han hecho para hacer extracciones de aceite de soya, de ajonjolí y otros cultivos como la palma africana. Como ven, la producción vegetal de oleaginosa está conformada por ajonjolí, algodón, coco, maní, palma y soya. En materia prima, pues lo compone nada más la manteca de cerdo. La palma africana principalmente está compactada pues, en la zona de la RAS. Los nichos de mercado están en Europa, Estados Unidos, y hoy pues el nuevo mercado que tenemos en el continente asiático, me refiero a Taiwán y a Corea. Agrosa, por ejemplo, la industria que exporta aceite crudo de palma, exporta a México, una parte queda en Nicaragua y la mayor parte se exporta. Para mencionar algo, en 2016 se está exportando a Venezuela, lo que ha ayudado a incrementar pues, los montos de exportación. En esta gráfica les quiero demostrar la producción, utilización y existencia mundiales de aceite de grasa. Como ustedes ven, a partir de un segmento, ¿no?, de 2014 a 2021. Como ven, pues, el crecimiento tanto del aceite y grasa va en ascenso, debido pues, a que la población va creciendo y las demandas de aceite van aumentando. Por tal razón, pues, en el futuro se prevé que la producción de oleaginosa para 2021 sea un poco mayor que la de 2014 y los años anteriores. En cuanto al comercio internacional, es igual. Cada vez se procesan y se exportan millones de toneladas. Para 2021 se tienen más o menos 140 millones de toneladas que se van a exportar. Con esta gráfica lo que quiero mencionarles es que la producción de oleaginosa en Nicaragua a nivel mundial pues tiende a elevarse. Sin embargo, en esta gráfica que la estoy presentando aquí, que a todo el mundo le interesa, me refiero a los precios de las semillas oleaginosas. Como ven, los precios de oleaginosa de 2004, 2009, 2014, todo lo que va en este 2000, ha habido fluctuaciones de precios. El 2019 pues cayó el precio, el 2020 se ha mantenido los precios bajos en oleaginosa. Para 2024 hasta 2029 se prevé pues, que los precios no tienden a subir, sino que tienden a mantenerse estables los precios. Esto nos debe de preocupar a nosotros porque no nos queda más que aumentar los rendimientos, reducir los costos para que tengamos beneficio económico de los cultivos que nosotros cultivamos aquí en Nicaragua. Me refiero a palma,
soya, ajonjolí y maní. Sin embargo, pues los cultivos de soya, ajonjolí y maní, pues, que son cultivos industriales, se pueden procesar aquí en Nicaragua para darle un mayor valor agregado y tener mejor beneficio y uso de la oleaginosa. El manejo del cultivo de oleaginosa ante la variedad del cambio climático, le quiero mencionar una lista de recomendaciones que son importantes para mitigar los efectos del cambio climático. Me refiero a la sequía principalmente. Como ven aquí una lista, por ejemplo, tenemos uso de cortinas rompevientos para reducir la velocidad del viento, siembra en curva de nivel para conservar agua en el suelo, aumentar las densidades de siembra, la siembra, la línea de los surcos debe ser de norte a sur cuando se pueda. En caso que no se pueda, pues se tiene que seguir las curvas de nivel. Pero sí, lo más recomendable es de norte a sur. Ya le voy a explicar por qué. También el uso racional del nitrógeno, variedades de ciclo corto, reducir el uso de insecticidas piretroides, una siembra más profunda, uso de semillas de mayor tamaño, tapar y apretar bien las semillas. Y lo más, o lo mejor, pues, que ha existido y que sigue existiendo y cada día más, me refiero a la agricultura de conservación, que es la labranza mínima, uso de cobertura y rotación de cultivos. Las cortinas rompevientos aquí en Nicaragua se establecieron por los años 70 con el objetivo de reducir las torbaneras en Occidente. También las cortinas de rompimiento prevén, pues, la evaporación del agua en el suelo y por ende, pues, reduce las pérdidas de agua con mayor velocidad. Hoy las cortinas de rompimiento han sido muy dañadas, unas por huracán, otras por los leñateros que han convertido en leña las cortinas de rompimiento y muchas cortinas están en mal estado, pues, por lo que sería bueno repararla. Esto con los productores pequeños, pues no están por que ellos van a hacer la reparación de las cortinas, ni los grandes productores. Esto tiene que ser un programa entre privados, productores y Marena o Inafor. Como ven aquí, le decía yo, la siembra en curva a nivel es importante porque el agua no se va del área, sino que en cada curva de nivel, pues, sirve como un filtro o como un canal de incorporación de agua. De esta manera, pues, el agua no corre a velocidad, no erosiona el suelo, y al reducir la velocidad del agua, pues, le permite introducirse al suelo y almacenar agua al suelo para conservarla y permitir, pues, tener uso del agua de las plantas por más tiempo. En periodos que venga la sequía, pues tendremos un poco más de resistencia de las plantas porque tienen agua. La siembra esta también es importante porque sabemos que en la época de primera las lluvias son escasas, ¿verdad? Y muchas plantas, por tener poca humedad, no desarrollan lo suficiente. Entonces, para compensarlo, las plantas, entonces lo que se recomienda es sembrar más semillas, pues, por manzana, más plantas por manzana, para tener más producción, pues, y no perder espacios vacíos que permitan que se vea el agua. También la siembra de norte a sur, o de sur a norte, pues, reduce la velocidad del viento porque cada surco sirve como una cortinita pequeña dentro del cultivo y hace, pues, que la velocidad del viento sea menos ya dentro del cultivo. La otra cosa es que el sol no da directamente sobre el centro del surco, solo al mediodía, pues, a la hora de las 12, entre las 1 y las 12, pues el sol pasa por el centro de la calle, pero después las mismas plantas sombrean la calle, evitando, pues, la pérdida de agua. Esto es importante. Mucha gente no considera esta alternativa, pues, de sembrar los surcos de norte a sur. Sin embargo, cuando se pueda, hay que sembrarlos de esa manera por toda la ventaja que tiene.
La otra cosa que hemos visto también y que se ha estudiado son las aplicaciones o la fuente de nitrógeno. Sabemos que la fuente de nitrógeno más utilizada aquí en Nicaragua, en todo el mundo, pues el urea, después le sigue el sulfato de amonio y después los nitratos. Para época seca o poca agua, ¿ves? Es preferible utilizar los sulfatos y los nitratos. Como es la gráfica, pues la pérdida por evaporación o por, digamos así, por digamos, gasificación pues, de estos productos, el que menos pérdida tiene viene siendo el nitrato, ¿eh? El nitrato y el sulfato. Como ven, la urea pues, se pierde hasta el 39% en periodo seco. En cambio, con los otros se pierde entre 9 y 10%. Por tanto, los sulfatos y los nitratos pues, son más recomendables para época seca. En caso de que hubiera humedad, al momento de aplicar, pues es más fácil y tiene más contenido de nitrógeno en urea. Entonces, son decisiones particulares que debe tomar cada productor al momento de hacer las aplicaciones y en el momento considerando el tiempo pues, de humedad, el tiempo del clima. También hoy en día se usan algunos inhibidores de ureasa. Bueno, son sustancias que se aplican al suelo, ¿verdad? Que hacen pues que el fertilizante, en este caso de urea, sea de menor velocidad de disolución. Es decir, pues que la urea va soltando poco a poco el nitrógeno de tal manera que la planta lo va absorbiendo y se reducen las pérdidas por gasificación, de este caso del amoníaco. Otra recomendación que le mencionaba yo para época de primera es el uso de las sembradoras con las ruedas, que mucha gente no lo toma en cuenta. Como ven aquí, la sembradora que tengo aquí roja, los que tapan las semillas son unas varillas de hierro que es cierto tapan la semilla y muchas veces te pulverizan más el suelo. Estas sembradoras no son tan recomendables para época de primera, porque la semilla aunque quede tapada, pero queda con tierrita, con tierra, fluja, pues, de tal manera que la evaporación, la pérdida de humedad es más rápida. En cambio, la sembradora que tenemos aquí, de color azul, que como ven, la ruedita que tiene abajo, atrás, es la que va tapando la semilla. Va tapándola y la vez la va apretando. Esto es importante porque un suelo que está apretadito, con la semilla en contacto con el suelo, las pérdidas de humedad son menos. Pero esto no quiere decir que vamos a pasar 15 o 20 días sin lluvia, pero sí aguanta más humedad, conserva más humedad que aquellas sembradoras que no tapan ni apretan la semilla. Para productores pequeños que no tienen sembradoras mecanizadas y que siembran a mano, pues lo más recomendable es que le pongan el pie a la semilla, que la tapen bien. No solo que le echen tierrita con miedo, sino que la semilla hay que taparla bien y apretarla. Sobre todo en suelos arenosos o suelos más livianos, para que la semilla quede en contacto con el suelo. Por ejemplo, semilla de ajonjolí, que es una semilla más pequeña, la semilla debe quedar no más de 2 centímetros de profundidad. Y como ven, a esa profundidad, el suelo está expuesto a radiaciones solares, al viento que levanta el polvo y por ende se pierde humedad. Entonces la semilla, hasta donde se debe profundizar un poco más. En cambio, semillas un poco más grandes como maní, soya, la otra semilla oleaginosa que sembramos aquí se pueden sembrar un poco más profundo y por ende pues tienen más posibilidad de germinar porque la humedad se va profundizando y se va perdiendo pues por evaporación. Entonces estas semillas permiten pues introducirlas un poco más para que mantenga la humedad suficiente para germinar. Sabemos que las oleaginosas pues son campeonas, ajonjolí, soya, maní, ustedes lo han visto, que difícilmente se secan. Reduce pues su desarrollo en los primeros días, pero cuando ya se instala la lluvia, viene la lluvia, pues se recuperan. Eso es importante para la oleaginosa y son las ventajas que tienen las oleaginosas con respecto a los otros granos. Son, vamos, maíz, arroz, son cultivos muy susceptibles que con poco periodo seco les afectan drásticamente.
La otra cosa que le decía, el tamaño de la semilla. Ahí le puse una semilla de nueces. Ve, en ajonjolí casi todas las semillas son pequeñas. ¿Ves? Pero si uno ve una lupa, hay semillas que son un poco más grandes y otras que son más pequeñas. Entonces, la recomendación es buscar semillas certificadas. Las semillas certificadas se supone que se eliminaron todas las semillas vanas y las semillas pequeñas. Todas las semillas que son livianas y son chiquitas tienen bajo vigor. Las semillas grandes, por tener más, digamos, carga nutricional para el momento de germinación, pues resisten más sequía y tienen mayor vigor. Nosotros hicimos trabajo en maní, ya por 2015, con la empresa Cucra y vimos que las semillas pequeñas resisten menos sequía que las semillas grandes. Entonces, la semilla pequeña es más barata, claro está, ¿verdad? Porque se siembran menos cantidad y tienen la misma cantidad de semillas. Las semillas grandes hay que sembrar más cantidad de libras para compensar la misma cantidad de plantas. Entonces, la recomendación es, en maní, en soya, y en la mayoría de los cultivos, hay que sembrar en época de primera, para el periodo seco, semillas las más grandes, los calibres más grandes. ¿Vea? También vimos, y todo el mundo sabe, pues, sabemos aquí los investigadores que las semillas pequeñas producen semillas grandes, y semillas medianas y semillas pequeñas. Las semillas grandes igual. O sea, el contenido genético de la semilla pequeña y la semilla grande es igual. ¿Ve? Entonces no tengan miedo de decir, no, semilla pequeña o la semilla pequeña. No. Semilla pequeña de la misma variedad da semillas grandes y medianas. Y las semillas grandes dan igual, pequeñas. Entonces no es problema el tamaño de la semilla con respecto a la producción. Sí, la ventaja es que la semilla grande resiste más sequía y tiene más vigor. La otra alternativa que les sabía, que él mencionaba para la época de primera y para todas las épocas, pues es la agricultura de conservación. La agricultura de conservación hoy en el mundo, en los países grandes, Estados Unidos, Argentina, Brasil, casi más del 90% de la soya y otros cultivos es bajo el sistema de agricultura de conservación. Es la mejor para conservar agua y suelo. Aquí en Nicaragua hemos hecho proyectos con el INTA, con la FAO y otros proyectos de otras organizaciones, y muchos productores que compartieron o que colaboraron con el proyecto y vieron, es un sistema muy eficiente, muy agroecológico, conserva agua, conserva suelo, lo que sí pues requiere alguna tecnología de sembradora y alguna experiencia sobre los productores que el INTA, pues en este caso estamos anuentes, pues a servirle a los productores para asesorarlos si cuando se quieran o cuando quieran introducir el sistema en su finca. Ya hay mucha experiencia, los técnicos del INTA tienen mucha experiencia sobre agricultura de conservación y hay que comenzar pues a aumentar las áreas como lo han hecho los otros países desarrollados, como él mencionaba, pues Brasil, Argentina, Estados Unidos. Todos estos países la agricultura de conservación casi está como en más del 90% en todos los cultivos. ¿En qué consiste esto? Bueno, es una cuestión de principio. De inicio, pues, la agricultura de conservación siempre debe tener el suelo permanentemente cubierto, jamás tenerlo desnudo, ni en verano, mucho menos en invierno. El movimiento es mínimo del suelo porque no hay arado, no hay grada, simplemente una raya de siembra que se hace con la misma sembradora o bien se hace a mano. Y la otra cosa es que se hace la rotación de cultivos. Ya hacemos toda la ventaja que tiene la rotación de cultivos sobre el control de plagas, control de maleza, control de enfermedades y la misma labranza de suelo. Cultivos con raíces profundas que no se arrancan a la cosecha, ni con el arado las raíces quedan enterradas. Esas raíces enterradas pues hacen lo que hace el arado de hierro. Las raíces, una vez enterradas, se putrefactan y hacen el suelo más biológico, con contenido de materia orgánica mayor que permite pues, más microorganismos benéficos en el suelo. Antes de comenzar la agricultura de conservación hay que constatar si el suelo está compactado. Si está compactado, hay que hacer un subsoleo.
Un solsuleo que se hace únicamente al inicio que estamos implementando el sistema de agricultura de conservación. ¿Cómo se determina? Todo el mundo sabe pues, que hay que hacer un hoyo, una calicata para ver si el suelo, a qué profundidad está el piso de arado. Ese piso de arado, si está arriba, por encima de los 20 centímetros, es problema, porque la oleaginosa, como sabemos, tienen raíces pivotantes que profundizan. Por eso es que le da ventaja sobre los otros cultivos, porque en raíz pivotante profunda resiste más sequía. La mayoría de variedades que sacamos nosotros para suelo seco, lo primero que nos fijamos es que tenga raíz profunda. Porque de esa manera, pues la característica que le da ventaja con las demás variedades o los otros cultivos. Como ven aquí, en esta lámina, es importante tener de inicio el cultivo con cobertura vegetal. Cobertura vegetal le podemos llamar abonos verdes, crotalaria, caupí, la misma soya. O bien, si no tenemos suficiente semilla, pues podemos utilizar sorgo de inicio. ¿Ves? Eso se siembra un mes antes, o un mes y medio antes de la siembra del rubro que vamos a cultivar. Cuando ya está la planta de 40 días, 30 días antes de floración, se pasa a un rollo de cuchillo para aplastar este cultivo de cobertura y que quede aplastado de tal manera que el suelo quede cubierto. Si no tenemos rollo de cuchillo, podemos pasar una chapoadora o bien lo picamos con el machete para que todo los residuos vegetales quede sobre el suelo. Aplastar los cultivos de cobertura tiene ventaja al momento de la siembra, porque no se pega con la sembradora porque cada planta está todavía enterrada en el suelo. Pero si no tenemos, que deberíamos tener en el futuro, hay que chapodar para tener toda la masa vegetal, como decía, cubierta el suelo. Después, antes de la siembra, le podemos pasar una aplicación de un disecante, cualquier disecante que usted compre en el comercio, para que los pequeños rebrotes de estos cultivos de cobertura se sequen y totalmente la planta pues no dé problemas como maleza en el cultivo que nosotros estamos cultivando. Posteriormente, como ven, hay una máquina sembradora de agricultura de conservación que ustedes las tienen, muchos productores la tienen, como son la Baldán o cualquier otra marca, que contenga adelante un disco cortador que va cortando el rastrojo para que no se totopolte, no se embalece la máquina. Después pasa el otro disco con el tubo donde va depositando el fertilizante y después detrás viene lo que va sembrando, ¿verdad? Donde va depositando la semilla. Y más atrás viene la rueda compactadora o que tapa la semilla para que tenga una germinación, como les he hablado, correcta. Como ven, aquí no se hizo arado, no se hizo grada, simplemente se sembró el cultivo de cobertura, se aplastó, se cortó, luego se aplicó herbicida y por último se sembró. Los implementos utilizados más comunes, se los pongo aquí en la pantalla, para pequeños productores. Todos estos implementos los ha utilizado el INTA en conjunto con los productores, muchos productores lo conocen, y también pues tenemos la información cuando alguien la merite sobre estas herramientas, estos implementos utilizados. Bien, entonces tenemos desde máquinas autopropulsadas hasta máquinas tiradas por caballo, por buey o bien manuales. Esta es una forma, por ejemplo, cómo nació este cultivo sobre el rastrojo de maíz. Como ven, el maíz, en la cosecha anterior se pasó una chapoadora, se trituró y quedó esparcida uniformemente en el suelo y después se sembró el cultivo. Como ven, pues hay control de maleza, hay control de humedad y si en caso hubiera maleza, pues tenemos los herbicidas, o bien se puede cultivar, no se puede controlar con asadón o con machete, pero aquí ya no se trata de pasar maquinaria ni para compactar el suelo, mucho menos para descubrir el suelo. En el caso de maní, como lo ven aquí, también sobre el rastrojo de sorgo, el maní nace, y después me va a decir, bueno, ¿y el maní cómo va a introducir los inóforos?
También lo hemos probado y el inóculo penetra, va buscando la forma de cómo entrar, atravesar toda la cobertura para enterrarse en el suelo. Eso no hay problema, lo tenemos comprobado y muchos productores de maní en esos años hicieron y muchos productores continuaron con el proyecto de agricultura de conservación y hasta la vez pues no sé si lo han ampliado o mantienen la misma área. Pero esta agricultura de conservación, agricultura de conservacionista, de conservación o siembra directa, siembra mínima, es muy efectiva en cualquier agroecosistema, sobre todo en un periodo seco o en zonas secas de Nicaragua. En todo el corredor seco deberíamos tener este sistema, deberíamos, el INTA creo que siempre está impulsando esta actividad, este sistema, y los productores pues deben de irse metiendo poco a poco. Es decir, si un productor tiene 10 manzanas, puede comenzar con una manzana de agricultura de conservación y así sucesivamente que tenga las 10 manzanas sobre este sistema. Hemos probado, por ejemplo, en algodón sobre agricultura de conservación y dado resultados, rendimiento igual que la agricultura convencional, con la ventaja que es menos barata y menos dañina para la ecología y conserva más agua. También lo hemos utilizado en soya, como lo ven ahí los rendimientos. Estos son 5 años, miren, de 2005 al 2009. Las barras rosadas son agricultura de conservación y las rayas verdes son la convencional. Como ven ahí, los primeros años, pues no se mira el efecto de la agricultura de conservación y por eso es que algunos productores prueban una vez y después se retiran porque no tienen los resultados esperados. Los resultados esperados, buenos resultados, mejores resultados se tienen con los segundos, terceros, a partir del tercer año. Cuando ya el suelo, ya la maleza, le hemos controlado bien, hemos bajado la cantidad de semillas de maleza, la cantidad de maleza que hay en el suelo, hemos suavizado el suelo, lo hemos labrado con raíces, se ha aumentado la carga o la población de insectos benéficos y microorganismos benéficos en el suelo. A veces muchos microorganismos que se pegan en el suelo, trichoderma, micorriza, rhizobium, no están tan efectivos porque el suelo está muy seco, está muy mineral, no hay materia orgánica donde ellos puedan vivir. Entonces, los microorganismos tienden a morirse. Entonces, para agricultura de conservación, se prestan las condiciones para que haya muchos microorganismos benéficos en el suelo y conserve humedad. Es un poco complicadito la agricultura de conservación al inicio, pero esa es la experiencia que hay en otros países, que al inicio a los productores como que no les gusta, pero después, a medida que van entrando y la van conociendo, se van enamorando de ella y la van estableciendo. Otra forma, pues, de hacer mínima labranza es con hacer el surco, en caso de ajonjolí, para pequeños productores, hacer la raya de siembra porque necesitamos que las plantas de ajonjolí, la otra leguminosa, tengan el suelo suave. No vamos a sembrar un suelo duro, porque no penetra la raíz se curva, se hace como una pata de gallo, entonces no penetra y también no resiste humedad. Entonces hay que hacer la raya de siembra, el surco de siembra. Una vez hecho el surco de siembra, hay que poner el fertilizante al fondo del surco. Nunca ponerlo encima. Los fertilizantes edáficos o el completo que nosotros llamamos debe ir al fondo del surco. Nunca encima, mucho menos aplicarlo después de la siembra. La mayoría de productores que no cosechan bien, cosechan poco, porque son malos productores, hacen estas prácticas, ponen el fertilizante encima del suelo y después de 20 a 25 días de nacido el cultivo. Es un grave error, porque el fertilizante completo debe ir y la planta lo absorbe a partir de los 5 días. Ya cuando la planta echa raíz, busca los nutrientes, el fósforo, el potasio, sobre todo para su desarrollo normal. Si ese mes no tiene fertilizante, la planta se desarrolla mínima, no echa pocas raíces y por ende hasta que después le echamos el fertilizante, entonces la planta prácticamente pasa en periodo de plántula o bebé sin nutrientes y los rendimientos son bajos. Esta es la mayoría que hacen los productores pequeños. Y lo hacen tal vez no porque no saben, sino porque no tienen, digamos, el fertilizante en el momento de la siembra. Pero eso los productores deberían de prepararse cuando van a sembrar, sobre todo calidad de semilla y fertilizante.
para que tengan éxito. Pero peor es aplicarle los fertilizantes después de los 25 días que generalmente lo aplican cuando van a cultivar, lo van a porcar. Entonces, el problema es que las plantas pasen, cualquier planta, no solo la oleaginosa, que pasen 30 días sin aplicar. La otra cosa importante, bueno, dice un productor, es que yo siembro, digamos, 5 manzanas, un área más o menos grande, que sembrar la mano es difícil. ¿Ve? Entonces yo lo que hago es, dicen los productores, que yo le aplico el boleo. Antes de la siembra, yo le aplico el boleo, le paso una cultivadora, le paso la granja, la incorporo y después siembro. ¿Ve? Entonces el fertilizante lo estoy aplicando en la misma fecha de siembra. Por una parte está bien, ¿verdad? Porque el fertilizante ya queda incorporado en el suelo. Pero el problema es que el fertilizante queda distribuido en toda el área, no queda concentrado en la raya de siembra. Entonces, no quedar en la raya de siembra el fertilizante que queda en la calle, pues es absorbido por las malezas y también pues es mínimo lo que le queda en el surco de siembra. Entonces, la recomendación es, en época de primavera, como les decía, es sembrar los surcos más cerca, o sea, reducir la distancia de siembra entre plantas. En el caso de ajonjolí, nosotros hemos contactado en pruebas de campo que se puede reducir la calle hasta 40 centímetros. O sea, de 60 centímetros la pasamos a 40. Y hemos tenido buenos resultados. Lo mejor, que nunca lo vamos a cambiar, es poner la fertilizante en el fondo del surco. Pero si nosotros acercamos las plantas, es decir, los surcos, entonces las pérdidas de fertilizante es mínimo, porque el fertilizante pues queda bastante cerca de la área radicular de la planta. Es una forma pues de hacer uso mejor del fertilizante y tener más plantas por área, sobre todo en época de primavera o en zonas de baja lluvia o de baja precipitación, como le decimos nosotros, el corredor seco. La otra forma que le decía yo, en épocas de mucha lluvia, aquí al revés, en época de mucha lluvia o zonas que llueve mucho, pues nosotros hemos recomendado hacer surcos de drenaje, hacer siembra en nivel y hacer curvas de nivel y hacer cada 5 surcos, en el caso de ajonjolí, cada 5 surcos hacemos un canal de drenaje para que el agua caiga en el canal, se introduzca en el suelo y no arrastre las plantas. Sabemos que el ajonjolí, con una noche que pase con las raíces cubiertas de agua, pues prácticamente el 50% de las plantas se mueren si está pequeño, y si está grande, pues invaden las enfermedades fungosas, sobre todo pata negra. Entonces, en zonas lluviosas, ustedes saben dónde están ubicados, pues hay que hacer estos canales de drenaje que se pueden hacer en terrenos grandes con el tractor o en áreas pequeñas se puede hacer con el arado de buey. Esto lo hacemos más o menos cada 5 surcos, cada 6 surcos, dependiendo la zona donde están ubicados. También es importante pues, el uso de bioinsumos, ¿verdad? El caso de ajonjolí, sabemos que funciona la micorriza, la trichoderma, ¿verdad? Que hemos probado nosotros aquí como INTA, nos han dado buenos resultados. Sobre todo cuando son suelos orgánicos. En suelos que son pobres en materia orgánica, es muy difícil que estos microorganismos se instalen en el suelo y se reproduzcan. Ustedes saben que la cantidad que nosotros ponemos en la semilla es bien poquito, ¿verdad? Comparado con la cantidad de microorganismos que hay en el suelo. Entonces, la recomendación, uso de bioinsumos, sí, pero si hay suficiente materia orgánica, o si no, pues hay que hacer la materia orgánica. Ya sabemos cómo implementar la materia orgánica en el suelo, pues sembrando cultivos de cobertura, no quema, introduciendo el rastreo, y de esa manera, pues con la cobertura vegetal, que es la más barata, nosotros podemos subir los niveles de 1%, tal vez ponerlo a 3 o 4% de materia orgánica. Hacer materia orgánica con lombrihumo, compost y esas cosas, es muy caro para productores grandes. Eso funciona bien con productores pequeños, en huertos pequeños, huertos escolares, en huertos de patio, en macetera, funciona. Pero ya en cultivo grande, pues solo que tengamos
suficiente cantidad de estos productos, del ombrihumo, como le decía, de compost, para aplicarlo. Sabemos que anda alrededor de 40 hasta 100 quintales por manzana que hay que aplicar este producto para que haga un efecto. Entonces quedamos así, ¿verdad? También, como le decía yo, nosotros como INTA aquí trabajamos evaluando diferentes espaciamientos, distancia entre plantas y entre surcos, y también fertilización. El anjolí y otras oleaginosas, que después van a ver, como el de soya, se van a dar cuenta pues que la fertilización en estos suelos, la mayoría de los suelos de Nicaragua, están bien empobrecidos, están bien deteriorados, entonces por ende responden a las aplicaciones de fertilizantes. Ya ningún cultivo de aquí en los suelos de Nicaragua puede dar alto rendimiento, rendimientos aceptables sin fertilizante. Lo hemos visto, por ejemplo, en anjolí, que al no aplicar ningún nutriente en las zonas de occidente y en la zona aquí del Senia, Managua, pues los rendimientos son casi la cuarta o la tercera parte del rendimiento comparado con los que están fertilizados. Por ende, pues la fertilización es importante y necesaria para las oleaginosas. En este caso, dejamos de anjolí. Ve que el cultivo, aunque sea bien tolerante a suelos pobres, si nosotros le aplicamos los nutrientes, los fertilizantes que necesita, podemos tener rendimientos aceptables. Y como le mencionaba, pues aquí las ganancias que vamos a tener en los cultivos oleaginosos y en todos los cultivos es por alto rendimiento y bajo costo. Por precio está un poco difícil porque están, como le decía en aquella lámina, los precios internacionales de aquí al 2029, 2030 se van a mantener estables. Entonces no vamos a tener ganancias por precio. Entonces tenemos que tener ganancias por rendimiento por área y menos costo, ¿verdad? Como le decía aquí también, las aplicaciones edáficas, les repito, pues que deben hacerse al momento de la siembra y lo más cerca, y si ser posible, debajo de la semilla de siembra, o sea, al fondo del surco. La calidad de siembra también es importante, la distancia entre plantas debe ser uniforme. La siembra que hacemos nosotros con anjolí, que la hacemos a chorrillo, la distribución entre una planta y otra, unas están más distantes que otras y otras están cerca o juntas casi en el mismo punto. Cuando están las plantas cerca del mismo punto, es como que tengamos, digamos, 3 plantas alimentándose del mismo plato. Entonces, por ende, una planta, la planta que se origina de semilla grande, semilla vigorosa, es la que va a sobresalir. Las plantas que quedan pequeñas van a servir como maleza, porque ni siquiera se van a llegar a producción. Y se llegan a producción, pues, con pocas cápsulas. Entonces, la idea es, cuando hagamos el raleo, tratemos de ralear de manera que queden plantas vigorosas y todas a la misma distancia. Es decir, entre 15 y 10 centímetros. Nunca que quede un puño de planta en un mismo punto. ¿Ves? Porque eso tendría que hacer la fertilización localizada. Entonces, aquí la fertilización, como hacen los maiceros que siembran con espeque, el fertilizante lo pone en cada punto, en cada 3 o 4 plantas. Si el fertilizante cae suficiente en el nuevo punto, hay que echarle para 4 plantas, hay que echarle para 5 plantas. Y si es una planta, pues hay que echarle menos. Aquí en anjolí, como no lo hacemos por planta, sino que lo hacemos a chorrillo, entonces las plantas que están juntas en un mismo punto perecen, comparado con las plantas que están aisladas. Si ustedes ven, las plantas aisladas pues son más vigorosas y rinden más. Pero eso no es el chiste. Tenemos que procurar sembrar semillas todas vigorosas y hacer un raleo selectivo. La otra cosa que ya la parte que me corresponde a mí de oleaginosa a anjolí, estamos tratando de introducir maquinaria, ¿verdad?, para cortar y reducir la exposición a la lluvia en época de cosecha. Estamos hablando de una cortadora amarradora que corta cada 3 o 4 líneas, amarra y hace nudo, aquí decimos hace, pero en realidad son manojitos, pues, entre 10 y 25 plantas. Esta máquina tiene unas cuchillas, como la que tiene la cosechadora de granos básicos, las La Verde o cualquier otra marca. Corta y esa banda que ven ahí la introduce a un sistema que amarra y la bota. Entonces el anjolí va quedando
en moñitos de 10 a 25 plantas. Eso se deja en el suelo unas 3 a 4 días para que se deshidrate la hoja y después procedemos al emparvado. Estas máquinas ya las hacen en Venezuela, Paraguay, México, y nosotros aquí pues no tenemos esta máquina. Entonces el INTA pues con el proyecto de Amolí vamos a tratar de introducir esta máquina para ir tecnificando y irle dando respuesta a los pequeños y medianos productores y a grandes productores que quieren entrar a este cultivo con áreas grandes, que el problema que tiene un productor grande es que no tiene suficiente mano de obra para cosecharla y corre el riesgo pues que por estar esperando mano de obra se le caiga la semilla o bien le caiga lluvia. Hay otra máquina que también el proceso de ir tecnificando, se usa una plataforma. Esa plataforma que va montada en vez del molinete que tiene la cosechadora, se pone esta plataforma. En esta plataforma se ponen 2 obreros que van agarrando las parvas y las van introduciendo a la garganta, digamos, de la trilladora. ¿Ves? Pero esto es muy lento, es muy peligroso. Entonces se ha optado ahora por hacer un brazo hidráulico, un brazo mecánico que hace que al momento que pasa la parva, entra, este brazo le da un empujón, o le da un pescozón, dicen los venezolanos, le da un pescozón y le introduce el sistema de trilla y por ende ahí lo trilla más rápido. No va a decir usted, ay, con este golpe se van a caer las semillas. Sí, se caen, pero la técnica está en tener las parvas bien paradas, ¿verdad? Y lo más cerca de la máquina. Por tanto, un solo golpe que le da y ese golpe pues se cae en semillas igual a como pasa cuando un productor va acarreando la parva a donde está la carpa. También se cae en semillas. Entonces las pérdidas son iguales, pero aquí es más rápido. Por lo menos esta máquina puede hacer algunas 5 a 8 manzanas por día. Cuidado más, aquí no la conocemos, creo que estoy inventando yo, pero en realidad la máquina es sencilla. Máquinas trilladoras, aquí tenemos las que cortan sorgo, las que cortan arroz, las que cortan maíz. ¿Ves? Solo es cambiar el sistema. Entonces esto es algo que nosotros tenemos que hacer para ir mejorando la cosecha mecanizada, las tecnologías de mecanización, sobre todo de cosecha. Es importante tener cosechadoras que sean eficientes, que sean fáciles de hacer aquí en Nicaragua y que disminuyan el tiempo de exposición a la lluvia y a la caída de semillas. Bueno, entonces aquí como INTA nosotros tenemos varios proyectos para oleaginosas. En Ajolí tenemos ya un segundo año, una segunda fase. Hay un proyecto de soya, también se hace asistencia técnica a la panafricana, a la RAS. También se hace asistencia técnica pues, a maní, a soya y a Ajolí, a todos aquellos productores que tienen oleaginosas que lo ameriten. También estamos continuamente elaborando guías técnicas, panfletos, conferencias virtuales como esta para capacitar o reforzar los conocimientos que tienen los productores de oleaginosas en el país y de esta manera puede ir reduciendo los costos y aumentando la producción por área. Porque como sabemos, pues, como le presenté la lámina, los precios de la oleaginosa no van a subir. Entonces no nos queda más que aumentar los rendimientos y reducir los costos. Por otro lado, hace poco hubo una conferencia a nivel mundial sobre la oleaginosa, porque hay un problema, pues cuando el combustible diésel sube el precio, entonces los aceites, sobre todo los aceites baratos que consume la población como panafricana, las transnacionales las convierten pues, en combustible. Entonces el problema quedaría la población sin aceite. Sabemos que los aceites son esenciales a la alimentación y si la panafricana, que es uno de los aceites más baratos, los convierten en combustible, dice, pues la población de Nicaragua se fregaría. ¿Ves? Porque tendría que comprar aceite más caro, aceite de girasol, aceite de colza. Son aceites caros que no están al alcance de la mayoría de la población a nivel de Centroamérica, pues no solo Nicaragua. Entonces lo más importante de esto que le quería mencionarle es que nosotros tenemos que ser más eficientes, hacer uso de la tecnología, hacer uso de la asistencia técnica del INTA, de la asistencia técnica del sector privado, para que nosotros salgamos adelante y tener una buena producción de oleaginosa. Pues con esto, como ven, son algunas recomendaciones
sencilla que le he compartido para que establezcan buenos cultivos en época de primera. La época de primera era una época aquí en Nicaragua, generalmente no se siembra poco porque las lluvias no son muy seguras, pues. Entonces los cultivos, los cultivos más, con menos riesgo, pues viene siendo el ajonjolí. El ajonjolí de variedades cortas. Por ejemplo, en la isla de Ometepe, la mayor parte de la siembra la hacen en primera, porque en postrera pues sirve un frijol para su autoconsumo. Y sabemos, pues, en el caso de ajonjolí, que el ajonjolí es más rendidor en época de primera porque son los días más largos. Pues entonces el ajonjolí en época de postrera, en muchas zonas de aquí y en muchas zonas del mundo, ¿verdad? El ajonjolí en época de postrera se queda pequeño porque los días son cortos. Entonces la primera es la mejor. Sin embargo, la primera tiene el riesgo que se nos mueva, pues si no hay canícula en la época de cosecha. Entonces, por eso que en Nicaragua la mayor parte se siembra en postrera, con unos rendimientos más o menos aceptables, pero no tenemos el problema que se nos vaya a mover las parvas, a menos que el cambio climático esté loco y nos llueve en diciembre. Sin embargo, son las probabilidades mínimas. Bueno, entonces yo con esto termino. Si hay preguntas, si no, pasamos con otro. Por el chat. Pregunta que tengamos. Todavía no tienen preguntas. No, no. Adelante. Ok. A continuación, ¿verdad? Tendremos nuestra segunda conferencia del día de hoy. Esta será impartida por el ingeniero Ricardo Prieto. Esta será sobre establecimiento del cultivo de la soya.
Bueno, es importante, ¿verdad? Aclarar que a pesar que este cultivo no es un cultivo que se siembra en primera, pues, pero me parece pertinente ir dando algunas recomendaciones en cuanto a preparación de suelo. Bueno, antes que nada, ¿verdad? Mi nombre es Ricardo Prieto, trabajo en el INTA en el área de investigación, ¿verdad? Y como decía la compañera, estoy a cargo del rubro soya y por lo tanto pues les estaré hablando de la soya, brindándole algunos tips en relación a la preparación de suelo. Como un poco de historia, ¿verdad? Hay que recordar que la soya apareció en nuestro país allá en los años 80, producto, ¿verdad? De la debacle, por decirlo así, que estuvo el cultivo del algodón en los años 80, ¿verdad? Y la soya surge como una oportunidad para poder, digamos, sustituir al cultivo del algodón, que en esa época pues tuvo un colapso debido a que básicamente el rubro algodón pues se hizo insostenible. Ya la incidencia de plagas en el cultivo, principalmente el picudo, pues era imposible de controlar. Y en esos momentos pues hubieron abusos en el uso de agroquímicos. Sí, muchos de ustedes recordarán que se utilizaban los famosos cócteles para poder controlar el picudo. Entonces llegó el momento en que el algodón pues ya no podía producir, ya no era rentable. Y como ustedes saben, pues nadie siembra para perder. Entonces la soya pues vino a reemplazar al cultivo del algodón. No se mueve, ¿sí esto? Se pegó. Bueno, para hablar un poquito de soya, ¿verdad? La soya es originaria de China y en Asia, ¿verdad? Que digamos que es uno de los platillos favoritos de los asiáticos, pues la demanda es insatisfecha. Entonces, para nosotros, Nicaragua, ¿verdad? Es una oportunidad para poder, digamos, satisfacer esa demanda del mercado asiático. Bueno, los asiáticos la consumen por una sencilla razón, ¿verdad? La soya tiene un alto contenido de proteína y también, ¿verdad? Un buen porcentaje de aceite. Dicho sea de paso, ¿verdad? Ambos de buena calidad. Es importante reconocer, ¿verdad? Que Nicaragua presenta condiciones agroecológicas favorables para el desarrollo de la soya. Esto, digamos, nos permite posicionarnos ante una ventana de oportunidad si promovemos el uso de la soya. Es importante, ¿verdad? Recordar que en los años 80, cuando salió el algodón, pues se establecieron unas 25.000 manzanas de soya. Y en aquel tiempo, ¿verdad? La soya cristalina y otras variedades que, pues, a través de un programa de fitomejoramiento con Brasil, pues, se lograron introducir germoplasmas de Brasil. Ahí, con la introducción de esos materiales, pues, surge una de las variedades que tenemos actualmente en el mercado nacional, que es la famosa Chema, ¿verdad? O la CH86, conocida como Chema, ¿verdad? Cariñosamente la variedad, y es la que, digamos, desde entonces muchos agricultores siembran en sus sistemas de producción. Es importante mencionar que pues, la empresa privada también, ¿verdad? También, al igual que INTA, pues también tiene algunos programas de mejoramiento genético. En el caso de León, ¿verdad? Está Sensa, que también produce semillas, o sea, granos básicos y leginosas. Y ellos ¿verdad? Tienen 10 años, estuvieron haciendo investigaciones alrededor del cultivo de la soya y pues han generado una variedad que está disponible en el mercado. Su nombre es Sensa 107, una variedad pues de 120 días de cosecha. Y la CH86 pues una variedad de 155 días de cosecha. Hay una diferencia como de 30 a 35 días entre una y la otra. Ya les decía, ¿verdad? Que Nicaragua
tiene un potencial increíble para la producción de soya, más de 250.000 manzanas disponibles para producir este cultivo, que dicho sea de paso, es considerado un cultivo amigable con el ambiente. Generalmente, pues, es un cultivo de muchos productores no acostumbran a fertilizar, sin embargo, ¿verdad? Sí requiere algunos elementos para alcanzar su máximo potencial de producción. En esta lámina podemos observar que las principales zonas productoras de soya en Nicaragua, pues Chinandega. Chinandega está llamada en el futuro, ¿verdad?, a ser una de las regiones más productoras del país. Cuenta con los mejores suelos a nivel de Nicaragua, Centroamérica y algunos dicen hasta a través de Latinoamérica, ¿verdad?, con los mejores suelos. Entonces, un potencial con más de 115.000 manzanas. León también, ¿verdad?, con 31.000 manzanas. Masaya y Granada, todo el Pacífico, desde el sur hasta el norte, ¿verdad?, cuentan con condiciones ideales para, digamos, adoptar este tipo de cultivo en nuestro sistema. Un cultivo de bajo insumo y la producción, pues, puede tener múltiples destinos. Para hablar un poco del establecimiento de la soya, ¿verdad? Bueno, los tipos de suelo que requiere, en la mayoría del Pacífico, ¿verdad?, estos deben de ser profundos y bien drenados, de textura franco-arenosos a franco-arcillosos, y preferiblemente arcilla no mayor del 40%, y el pH entre 6 a 6.8. Todas estas características las tiene los suelos del Pacífico, tanto el norte como el sur. La preparación del suelo para el establecimiento, bueno, puede ser de dos maneras, ya lo decía Fabricio en su presentación, que puede ser a través de la labranza convencional y la labranza de conservación. Hay que reconocer, ¿verdad?, que el cultivo de la soya es un cultivo que generalmente está en manos de medianos a grandes productores. Por eso es que hacen uso, en su mayoría, por no decir casi todo, de la labranza convencional. Y la otra manera de preparar suelo, ¿verdad?, de labranza de conservación, digamos, esta es una práctica que también nos decía Fabricio, que la respuesta del cultivo, pues, no es inmediata, no es en el primer año, no es en el segundo. Hay que esperar una serie de años para que realmente se vean los frutos. Esa es una de las razones, digamos, en que el cultivo o este sistema de labranza de conservación, pues, no ha podido ser ampliamente utilizado en los sistemas de producción. Por lo tanto, ¿verdad?, debemos de considerar que es una alternativa para incluirla en nuestros sistemas de producción. Para hablar un poco de la labranza convencional, pues, la misma, digamos, la misma utilización de cultivo todos los años hace, pues, que las áreas que tengamos estén compactadas. Y esa compactación puede alcanzar de 16 hasta 20 pulgadas de profundidad, ¿verdad? El monocultivo es una de las cosas que realmente acarrea el suelo compactado. Entonces hay que estar practicando arados con profundidad que van desde 8 hasta 12 pulgadas o más, ¿verdad? Algunos recomiendan inclusive hacer subsoleo cada 5 años para estar volteando el suelo y, digamos, haya mejor respuesta del cultivo. Hay algunos, como les decía, ¿verdad?, que el número de gradas va a depender del terreno y de la capacidad que tenga el productor para hacer esa inversión. Hay que recordar, ¿verdad?, que si nosotros hacemos una adecuada preparación de suelo, pues desde ahí le estamos dando la oportunidad, una ventaja al cultivo sobre las malezas. Entonces hay que considerar, ¿verdad?, de acuerdo a las características topográficas, bolsillo de los productores, cuál sistema de preparación de suelo vamos a utilizar. Aquí tienen algunas imágenes de la labranza convencional, ¿verdad? Como les decía anteriormente, la soya ha estado en manos de medianos a grandes productores que siembran grandes extensiones, ¿verdad?, y que cuentan con maquinaria, ¿verdad?, disponible para hacer este tipo de trabajo.
Esto fue una siembra que hicimos el año pasado en Pozo Ortega. Ustedes pueden observar, ¿verdad? Un terreno completamente preparado, nivelado, listo para depositar la semilla en el suelo. Ya les mencionaba las variedades que estamos utilizando en Nicaragua, la CH86. Esta variedad fue producto de una mutación de la cristalina, ¿verdad? Y se seleccionó allá por los años 80, exactamente en el 86, por eso se le llama CH86. Desafortunadamente es una buena variedad, ¿verdad? Pero sin embargo, 155 días a cosecha, pues no es una variedad ideal para establecer en nuestro sistema, dado que la variedad climática, ¿verdad? Ha cambiado muchas cosas y no podemos darnos el lujo de tener una variedad 5 meses. Entonces, a través de programas de mejoramiento genético que INTA, a través de la cooperación coreana, está realizando, pues estamos tratando de introducir materiales tropicalizados que puedan dar origen a otras alternativas, ¿verdad? Otras variedades de alto potencial, pero también que podamos reducir considerablemente los días de cosecha. Eso nos podrá, digamos, tenemos la idea en el futuro inmediato de poder generar una variedad que podamos cosechar en 2 épocas. Es difícil, creo que es difícil, pero esa constante evaluación de variedades nos va a permitir, digamos, seleccionar una variedad de 90 días, 80-90 días, que podemos sembrarla en mayo, cosecharla en el periodo de canícula y volver a establecerla en postrera. Estamos en eso, ¿verdad? Se han introducido unos materiales, se está haciendo hibridación con las variedades nacionales. Es un proceso largo, ¿verdad? Es costoso, pero ahí vamos a ir creando esas poblaciones que van a ir generando alguna variedad que pueda tener, ¿verdad? Que pueda aprovecharse en los 2 ciclos. Y la otra variedad, como les comentaba, es una variedad que generó la empresa privada. Me decían que la van a defender un día de esto. Sensa 107, una variedad de 120 días de cosecha. Y fue seleccionada principalmente por su alto rendimiento y que tiene una característica, ¿verdad? Y es que no se acama. Esa es una gran fortaleza de esa variedad. Y por eso, pues, la empresa privada la va a registrar. Bueno, ¿cómo obtenemos selección de semillas para la siembra? Pues para obtener un cultivo uniforme vigoroso es importantísimo utilizar semillas certificadas. Es importante esto porque, y valga mencionar, pues que en soya no se puede dejar semillas de un ciclo para otro, a menos que esté en cuarto frío. No es como en el caso del maíz o del frijol, el sorgo, el ajonjolí, que usted puede dejar semillas del ciclo anterior para el siguiente año. La soya requiere, pues, una atención especial y debe estar, ¿verdad?, en condiciones de almacenamiento en cuarto frío para poder mantener su viabilidad y su germinación. Entonces, ¿verdad?, año con año deberíamos de estar invirtiendo, porque el uso de la semilla mejorada, certificada, pues significa una inversión para nuestro sistema. Nosotros no debemos de ver a la semilla como un gasto, sino como una inversión que nos va a permitir garantizar los resultados esperados en el ciclo. Entonces, independientemente que nosotros compremos semilla certificada, ¿verdad?, es obligación nuestra, del técnico, del productor, los técnicos a nivel del territorio, deben de decirle a los productores, a los usuarios de estas semillas, que independientemente que las semillas vayan con una etiqueta de ILICSA, ellos deben de realizar pruebas de germinación. Es importantísimo. Si usted no hace pruebas de germinación y por una casualidad esta semilla no germina, es difícil que la empresa que le vendió la semilla le pueda reconocer que la semilla no sirvió. Sin embargo, si usted la hace antes, usted se da cuenta antes, usted puede ir a reclamar y que le puedan proporcionar o reponer la semilla que usted compró. Es importante, ¿verdad?, de que la semilla de soya, pues, debe inocularse. Muchos de los que siembran frijol saben que también el inoculante de frijol también sirve para la soya, aunque hay también cepas específicas que se están trabajando, ¿verdad?, como la
cepa Bayer Rhizobio, que es específica para soya. Aquí en el país utilizamos el Rhizobio, tanto para frijol como para soya. Pero esa es, digamos, una oportunidad que las empresas que se dedican a la fabricación de estos biológicos, a que puedan, digamos, identificar una cepa nativa de Bayer Rhizobio y ponerlas a producir para ponerla a disposición de los productores de soya. Es importante mencionar, ¿verdad? Yo les hablaba al inicio de que en los años 80 se llegaron a sembrar 25.000 hectáreas de soya. Lamentablemente, ¿verdad? Han sucedido una serie de cosas que a la fecha, el año pasado, en el 2020, se registraron 700 manzanas aproximadamente. Consideramos, ¿verdad?, que una de las mayores dificultades que tienen los productores alrededor de este cultivo es la comercialización. Ahí es donde está el problema, ¿verdad? A pesar que es un cultivo amigable con el ambiente, pero los precios de mercado están muy por debajo del punto de equilibrio, pues, y nadie va a sembrar, como les decía, para perder. Todo el que siembra necesita ganar. Entonces estamos, ¿verdad? Este cultivo depende mucho de la oscilación de precios en el mercado para que pueda promoverse a nivel de la finca de los pequeños y medianos, inclusive hasta grandes productores que han perdido el interés, precisamente porque los precios, pues, no son competitivos. Esta es una de las maneras de cómo aplicar el inoculante. Se hace en la sombra, ¿verdad? Y la inoculación debe ser parcial. Usted va inoculando y usted la va utilizando. En la medida que va utilizando, usted va inoculando nuevamente. Hay diferentes maneras, ¿verdad?, para inocular. Unos utilizan aceite, unos utilizan leche en polvo, ¿verdad? Cualquiera sirve. Todo es que, digamos, al momento de hacer la mezcla, pues sea homogénea y que la semilla vaya impregnada de la turba que estamos utilizando al momento de la siembra. Esto le va a permitir, ¿verdad?, desarrollar mejores raíces, y si tenemos mejores raíces, pues la absorción de nutrientes por la parte de las plantas va a ser mucho mejor. Entonces, esta es una actividad que debe hacerse en la sombra y de forma gradual. Tenemos que ir inoculando lo que vamos utilizando. También, ¿verdad?, Fabricio les mencionaba que podemos sembrar como sembradoras a las tractoras mecánicas, ¿verdad?, como las monocenas, Maldán, que son de precisión. Generalmente los productores utilizan este tipo de maquinaria, ¿verdad?, porque hacen un trabajo mucho más rápido, más eficiente, ¿verdad? Y el éxito va a depender de cómo nosotros preparemos realmente el suelo. De manera que la sembradora, al momento de ir sobre el predio, pues no vaya brincando y vaya depositando semilla que no se va a hacer una distribución uniforme de la semilla. Ahí están algunas de las sembradoras. Ahí está la Vence Todo, como les decía, que se siembra en siembra directa. Esta es una... Realmente la siembra directa, yo he conocido más que se usa más en arroz, en maíz también se utiliza bastante. Muchos productores prefieren utilizar labranza convencional en la soya, ¿verdad? Porque hay que darle, como les decía, ¿verdad?, el crecimiento de la soya, como de la ajonjolí, también es un poco lento y hay que darle ventaja al cultivo sobre el crecimiento de las malezas. Desde ahí, ¿verdad?, desde la preparación del suelo, nosotros debemos darle ventaja para que al final del ciclo, pues, tengamos los resultados que nosotros nos planteamos al momento de establecer este tipo de cultivos. También, ¿verdad?, hay una serie de maquinaria que se puede utilizar. La que siembra arroz puede sembrar soya, la que siembra soya puede sembrar maíz, la que siembra maíz puede sembrar frijol. Todas esas son multiusos, ¿verdad? La sembradora, acá como podrán ver, ¿verdad?, una sembradora manual, una sembradora pues que tiene una ventaja, y es que tiene una distribución uniforme de la semilla. Sin embargo, pues tiene una pequeña desventaja, y es que no cuenta, digamos, con un depósito que nos permita, ¿verdad?, al momento de la siembra también hacer la fertilización. Pero sí, ¿verdad?, les mostraré una diapositiva de la forma en que siembra esta máquina y de la uniformidad de siembra que tiene esta maquinita de tracción manual. Me parece muy interesante que ustedes las conozcan, ¿verdad? Allá por
Chichigalpa, en Pozote, hemos hecho algunas demostraciones con esta máquina, no solo en soya, lo hicimos en ajonjolí, lo hicimos en maíz, y la respuesta pues igual, ¿verdad? Solo es conocer, digamos, el manejo de la sembradora. Ahí está, ¿verdad? Esta maquinita. Quise traérsela, ¿verdad? Para que ustedes miren, ¿verdad? La manera en que siembra. Ese es un predio. Bueno, ahí estábamos sembrando unos ensayos, ¿verdad? De soya, pero además también estábamos sembrando un área comercial, ¿verdad? Con la cooperación coreana, y como podrán observar, ¿verdad? Esa área donde estamos ahí, esa fotografía, es sembrada con una máquina de tracción manual, también que puede ser jalada por tracción animal, pero ustedes pueden ver la distribución de las plantas, ¿verdad? Es una maquinita, digamos, fuera de serie, por decir algo. Miren ustedes qué preciosura de campo, ¿verdad? Sembrado de forma manual. Entonces puede ser una alternativa para aquellos pequeños productores pues, que quieran, digamos, de alguna u otra manera incursionar en el rubro soya. Aparte de eso, ¿verdad? Recuerden que la soya no solo se utiliza para la industria, ¿verdad? Para elaboración de concentrado, el aceite también pueden hacerse otros tipos de alimentos que son para consumo humano. Entonces deberíamos, digamos, de alguna manera promocionar la siembra de este rubro, ¿verdad? Que pueden representar una alternativa para la seguridad alimentaria, ya que pues, posee características que le hacen de un alto valor. La cantidad de semillas pues, de siembra va a depender de la variedad que utilicemos y de la zona donde la utilicemos. No es lo mismo la zona seca que la zona húmeda. Aquí están las distancias que podemos utilizar, ¿verdad? El número de plantas, tanto en zona seca como en zona húmeda. Hay que hacer una diferencia, ¿verdad? Cuando utilizamos la famosa chema, pues vamos a utilizar desde 50 hasta 60 libras. Eso va a depender, digamos, del espacio entre hileras y la cantidad de plantas que utilicemos por metro lineal. Entonces, en el caso de la CA-86, este es el caso de la Sensa, pues los técnicos que generaron esta variedad, pues recomiendan hasta mínimo 80 libras, hasta 100 libras por manzana de la Sensa 107, ¿verdad? Bueno, la razón es que esta es una semilla grande, ¿verdad? De buena característica, y entonces por eso se utiliza más semillas por manzana. En el caso de CH86, pues su semilla es pequeña, no es una semilla grande, ¿verdad? Ha perdido, digamos, o ha sufrido, por decir, digamos, erosión genética, entonces necesitamos purificarla, pero además también, ¿verdad? Yo les decía al inicio que la CA86 es una variedad y que nos puede servir como fuente de genes, ¿verdad? Para hacer cruzamiento con unas variedades que se están introduciendo de Corea. A ver, pues, si alguna de esas logra adaptarse pues, a estas condiciones del trópico. Estas son las fechas de siembra, ¿verdad? En la zona seca, desde 15 de junio hasta el 15 de julio. Y en la zona húmeda, pues, a partir de julio hasta el 1 de agosto. Inclusive Sensa, ¿verdad? La pueden recomendar como última fecha hasta el 15 de agosto. Y van a tener excelentes resultados. Como les decía al inicio, la soya, ¿verdad? Muchos productores realmente no la fertilizan. Sin embargo, la soya requiere de fertilizante como todos los cultivos. Entonces, nosotros vamos a hacer una recomendación. Esa, digamos, es una fórmula que utiliza un productor de soya en Occidente, ¿verdad? Y esta fórmula es con base a un resultado de análisis de laboratorio. Como pueden ver, utiliza 2 quintales completos triple 15 y 2 quintales de 12, 10, 25, una fórmula especial para la soya. Quiero hacer la aclaración que este productor, ¿verdad? Que le estoy hablando, es un productor de semilla y ese es el manejo que él le da a su cultivo o a las parcelas de producción de semilla. Entonces nosotros, como técnico responsable, ¿verdad? No vamos a dar una recomendación que esté escrita o que está usada por otro y que la vamos a ir a nosotros a recomendar. No, nuestra obligación es recomendar un análisis de suelo
con base a ese análisis de suelo nosotros elaboramos nuestro plan de fertilización. Eso es indispensable, ¿verdad? Y como les decía, pues nosotros vamos a suministrarle al suelo lo que la planta va a demandar. Desde ahí también es otro componente que nos va a permitir alcanzar los resultados esperados. Bueno, hasta ahí, ¿verdad? Es una parte de la presentación, ¿verdad? En otro momento vamos a estar compartiendo control de maleza, manejo de maleza. También podemos hablar un poco sobre la fertilización, control de plagas, enfermedades, en fin, ¿verdad? Hasta llegar a la cosecha y post cosecha. Si tienen alguna duda, pues con mucho gusto, ¿verdad? Se las podemos aclarar.